¿Y si te dijera que vivir bajo estrés crónico durante 30 días no solo te cansa? Reprograma la forma en que tu cuerpo decide qué es urgente y qué puede esperar. No hablamos del estrés puntual que te activa para rendir mejor, sino del estrés sostenido, esa activación constante que no se apaga cuando termina el problema. Hoy vas a descubrir qué le pasa realmente a tu sistema nervioso, a tu metabolismo, a tu sueño y a tu mente cuando el estrés no se apaga. Verás por qué te sientes cansado sin razón, por qué reaccionas más de lo normal y cuál es la señal exacta respaldada por la ciencia que indica que tu cuerpo ya no sabe relajarse. Quédate hasta el final, porque el día 30 revela el cambio más importante de todo el proceso, el que casi nadie nota, pero que define si el estrés se queda contigo o no. Y antes de empezar, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no te decimos cómo vivir, te mostramos qué pasa en tu cuerpo, según la ciencia. Desde la ciencia, este estado tiene un nombre claro: activación prolongada del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, conocido como eje HPA. Cada vez que percibes una amenaza, real o anticipada, el hipotálamo envía señales que culminan en la liberación de cortisol, la principal hormona del estrés. En condiciones normales, el cortisol sube, cumple su función y desciende. El problema aparece cuando ese descenso no ocurre. Estudios en fisiología muestran que, tras varios días de estrés continuo, el cuerpo comienza a tratar la alerta como estado basal. El cortisol deja de ser una respuesta y se convierte en ambiente interno. En esta primera fase, durante los primeros días, el cuerpo prioriza la supervivencia inmediata, moviliza glucosa, aumenta la presión arterial y redistribuye energía hacia músculos y cerebro. A corto plazo, esto puede sentirse como hiperactividad, dificultad para relajarse y sueño ligero. No es debilidad, es una estrategia biológica. Sin embargo, la ciencia también demuestra que esta estrategia tiene un costo. El cortisol elevado interfiere con la melatonina, alterando el ritmo circadiano, y con la insulina, modificando la forma en que se maneja la glucosa. A nivel neurológico, se incrementa la actividad de la amígdala, el centro de detección de amenaza, mientras se reduce la regulación de la corteza prefrontal, encargada de la planificación y el control. Por eso, en los primeros días bajo estrés crónico, no solo te sientes cansado, piensas peor, reaccionas más y te cuesta desconectarte incluso cuando no pasa nada. Esta etapa no muestra daños visibles, pero establece el tono del mes completo. El cuerpo aprende que la calma no es prioritaria, y cuando eso ocurre, cada sistema comienza a adaptarse a un entorno que interpreta como permanentemente hostil. Aquí empieza el verdadero experimento fisiológico. Entre el día 3 y el día 7 de vivir bajo estrés crónico, el cuerpo entra en una fase de ajuste forzado. El sistema nervioso simpático, encargado de la activación, permanece encendido más tiempo del que fue diseñado para operar. La ciencia del estrés muestra que, cuando esta activación se sostiene, el organismo comienza a sacrificar procesos de mantenimiento para sostener la alerta. Uno de los primeros sistemas en verse afectado es el sueño. El cortisol elevado reduce la profundidad del descanso y fragmenta las fases REM, esenciales para la consolidación de la memoria y la regulación emocional. Dormir deja de ser reparador, incluso cuando las horas parecen suficientes. A nivel metabólico, el cuerpo mantiene la glucosa circulante para estar listo, lo que incrementa la liberación de insulina. Estudios en endocrinología indican que este patrón repetido favorece la resistencia a la insulina temprana, no por exceso de comida, sino por señalización hormonal constante. En paralelo, el sistema digestivo comienza a resentir el estado de alerta. La motilidad intestinal se altera, y el flujo sanguíneo se desvía hacia músculos y cerebro, lo que puede provocar acidez, distensión o cambios en el tránsito. Desde la microbiología, se ha observado que el estrés sostenido modifica la composición de la microbiota, reduciendo bacterias beneficiosas y favoreciendo un entorno inflamatorio de bajo grado. En el cerebro, la amígdala mantiene una vigilancia elevada y el hipocampo, clave para la memoria y el aprendizaje, reduce su eficiencia. Por eso, en esta etapa aparecen olvidos, dificultad para concentrarse y una sensación persistente de ruido mental. Emocionalmente, la reactividad aumenta. Pequeñas molestias se sienten como amenazas mayores. La ciencia no interpreta esto como falta de carácter, sino como una consecuencia directa de la neuroquímica del estrés. El cuerpo está priorizando la detección de peligro por encima de la reflexión. Aunque todavía no hay daños estructurales, el organismo ya está pagando el costo de vivir en modo emergencia. Si este estado se mantiene, las adaptaciones dejarán de ser reversibles a corto plazo y comenzarán a consolidarse como nuevo patrón fisiológico. Alrededor de la primera semana completa viviendo bajo estrés crónico, el cuerpo empieza a mostrar cambios que ya no son solo funcionales, sino regulatorios. La ciencia del estrés describe este momento como el inicio de la carga alostática, el desgaste acumulado que se produce cuando los sistemas diseñados para responder a emergencias se usan de forma continua. A nivel cardiovascular,
El aumento sostenido de cortisol y adrenalina mantiene la presión arterial elevada más tiempo del normal. Estudios clínicos han demostrado que incluso incrementos modestos pero persistentes de la presión favorecen rigidez arterial temprana y aumentan la demanda del corazón. En el metabolismo, el cortisol promueve la liberación constante de glucosa y ácidos grasos para combustible rápido, pero al no existir una descarga física real, estos sustratos se almacenan con mayor facilidad, especialmente en la región abdominal. Desde la fisiología, esto explica por qué el estrés crónico se asocia a aumento de grasa visceral, incluso sin cambios grandes en la dieta. En el sistema inmune ocurre una paradoja clave. El cortisol es antiinflamatorio a corto plazo, pero cuando se mantiene elevado, el sistema pierde sensibilidad a su señal. Investigaciones en inmunología muestran que esto puede derivar en inflamación de bajo grado persistente, con mayor susceptibilidad a infecciones leves y recuperación más lenta. En el cerebro, el hipocampo comienza a verse afectado por la exposición prolongada al cortisol, lo que reduce la neurogénesis y afecta la memoria contextual. La corteza prefrontal sigue perdiendo influencia frente a circuitos más automáticos, lo que se traduce en decisiones impulsivas, dificultad para planificar y una sensación de estar en automático. A nivel emocional, muchas personas reportan una mezcla de ansiedad con agotamiento. El cuerpo está activado, pero la energía subjetiva disminuye. La ciencia interpreta esto como un desajuste entre demanda y recuperación. En esta fase, el estrés ya no es solo una respuesta a lo que ocurre afuera, se ha convertido en una condición interna que reorganiza prioridades biológicas. Si no hay interrupción del estímulo estresor o estrategias de recuperación, el organismo empieza a aceptar este estado como normal, preparando el terreno para alteraciones más profundas en las semanas siguientes. Entre el día 10 y el día 14 de vivir bajo estrés crónico, el cuerpo entra en una fase de compensación biológica que la ciencia describe como adaptación mal calibrada. El eje HPA sigue activo, pero ahora el organismo intenta protegerse del exceso de cortisol reduciendo la sensibilidad de sus receptores. Esto no significa que el estrés desaparezca, significa que la señal se vuelve menos clara. Estudios en endocrinología muestran que esta desregulación puede provocar picos erráticos de cortisol, momentos de hiperactivación seguidos de caídas abruptas. Subjetivamente, esto se siente como altibajos de energía, irritabilidad intermitente y dificultad para mantener el foco. En el sueño, el problema se profundiza. La latencia para dormir aumenta y los despertares nocturnos se hacen más frecuentes. La falta de sueño reparador retroalimenta el estrés, elevando aún más el cortisol al día siguiente. En el sistema digestivo, el estrés sostenido reduce la secreción de enzimas y altera la barrera intestinal, aumentando su permeabilidad. La literatura en gastroenterología asocia este fenómeno con mayor sensibilidad visceral y síntomas funcionales como dolor abdominal o cambios persistentes en el tránsito. A nivel metabólico, la resistencia a la insulina se consolida. El cuerpo necesita más insulina para manejar la misma glucosa, lo que favorece almacenamiento energético y fatiga postprandial. En el cerebro, la conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal se inclina aún más hacia la reactividad. La toma de decisiones se vuelve defensiva y el sesgo negativo aumenta. El cerebro prioriza lo que podría salir mal. Emocionalmente, aparece una sensación de desgaste mental conocida como fatiga de decisión. La ciencia la vincula a la sobrecarga de la corteza prefrontal bajo estrés continuo. En esta etapa, el cuerpo no está fallando. Está intentando sobrevivir con recursos limitados. Pero cada ajuste tiene un costo acumulativo. Si el estrés persiste sin pausas reales de recuperación, el organismo comienza a sacrificar resiliencia futura por estabilidad inmediata, preparando el escenario para cambios más notorios en la segunda mitad del mes. Alrededor de la segunda semana completa bajo estrés crónico, el cuerpo comienza a mostrar efectos que la ciencia considera de transición entre adaptación y desgaste. Uno de los sistemas más sensibles en este punto es el endocrino metabólico. El cortisol elevado de forma sostenida sigue señalando al cuerpo que conserve energía y priorice la disponibilidad inmediata de glucosa. Estudios en fisiología metabólica muestran que este entorno favorece el almacenamiento de grasa visceral y reduce la eficiencia del músculo para captar glucosa, incluso en personas activas. En paralelo, las hormonas reguladoras del apetito comienzan a alterarse. La grelina, asociada al hambre, puede aumentar, mientras que la leptina, encargada de la saciedad, pierde eficacia. El resultado no es simplemente comer más, sino una relación más impulsiva con la comida, especialmente con alimentos densos en energía. En el sistema inmune, la inflamación de bajo grado se vuelve más estable. La pérdida de sensibilidad al cortisol impide apagar completamente la respuesta inflamatoria, lo que se traduce en mayor frecuencia de malestares leves, recuperación más lenta y sensación corporal de rigidez o pesadez. A nivel neurológico, el estrés sostenido comienza a afectar la plasticidad sináptica.
Investigaciones en neurociencia indican que el exceso de cortisol reduce la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones eficientes, lo que explica por qué aprender cosas nuevas o adaptarse se siente más difícil. La memoria de trabajo se sobrecarga y la atención se fragmenta. Emocionalmente aparece un fenómeno común, la anedonia leve. Actividades que antes resultaban gratificantes generan menos respuesta. La dopamina no desaparece, pero su liberación se vuelve menos eficiente en un entorno de estrés constante. El cuerpo sigue funcionando, pero lo hace en modo ahorro. No está colapsando, está limitando lo que no considera esencial. Esta fase es engañosa porque muchas personas se acostumbran a ella y la confunden con su nueva normalidad. Sin embargo, desde la ciencia, este punto marca una ventana crítica. Si el estrés se mantiene, las adaptaciones temporales empiezan a consolidarse como patrón, aumentando el riesgo de efectos más profundos en las siguientes semanas. Alrededor del día 18 bajo estrés crónico, el cuerpo entra en una fase que la ciencia describe como reorganización defensiva. Ya no se trata solo de responder al estrés, sino de convivir con él. El eje HPA sigue activo, pero ahora el organismo empieza a mostrar signos de desbalance entre activación y recuperación. En el sistema cordabuceal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye, un indicador fisiológico ampliamente usado para medir resiliencia al estrés. Estudios en cardiología muestran que una baja variabilidad refleja menor capacidad del cuerpo para adaptarse a cambios, incluso pequeños. A nivel respiratorio, la respiración se vuelve más superficial y rápida, lo que reduce la oxigenación eficiente y mantiene señales de alerta en el cerebro. En el sistema digestivo, la inflamación de bajo grado puede persistir y la permeabilidad intestinal mantenerse elevada, permitiendo el paso de moléculas que activan respuestas inmunes innecesarias. Esto no genera enfermedad inmediata, pero sí un estado de vigilancia inmunológica constante. En el cerebro, la exposición prolongada al cortisol afecta la comunicación entre regiones. La amígdala mantiene su hiperactividad, mientras que la corteza prefrontal muestra menor capacidad de inhibición. Esto se traduce en impulsividad emocional, dificultad para regular respuestas y sensación de estar reaccionando más que eligiendo. La memoria episódica se vuelve menos precisa, y la atención sostenida se fragmenta aún más. A nivel emocional, muchas personas describen una mezcla de cansancio con inquietud. El cuerpo está agotado, pero la mente no se apaga. La ciencia interpreta este estado como una desincronización entre sistemas. En el plano hormonal pueden aparecer alteraciones sutiles en hormonas tiroideas periféricas y en la señalización de la testosterona y el estrógeno, no por falla glandular, sino por redistribución de recursos bajo estrés. Nada de esto implica un daño irreversible, pero sí indica que el cuerpo está operando lejos de su punto óptimo. En esta etapa el estrés ya no es solo un factor externo, es un contexto interno que moldea cómo se siente, piensa y responde el organismo. Si no se introduce recuperación real, el sistema comienza a perder flexibilidad, una de las cualidades más importantes de la salud a largo plazo. Alrededor del día 20 al 22 viviendo bajo estrés crónico, el cuerpo entra en una etapa donde las consecuencias empiezan a sentirse como identidad y no como circunstancia. Desde la ciencia del estrés, este punto se asocia con una disminución clara de la flexibilidad fisiológica y psicológica. El organismo ya no responde con rapidez a los cambios porque la mayoría de sus recursos están comprometidos en sostener la alerta. En el cerebro, la conectividad funcional se ve alterada. La comunicación entre la red por defecto, la red ejecutiva y la red de saliencia pierde coordinación. Estudios en neuroimagen muestran que este desacople se traduce en dificultad para alternar entre descanso mental, enfoque y respuesta emocional adecuada. Por eso en esta fase, muchas personas sienten que su mente está siempre ocupada, incluso en momentos de calma. A nivel emocional, se consolida un estado de irritabilidad basal o apatía intermitente. No se trata de tristeza clínica, sino de una reducción en la capacidad de experimentar placer o interés sostenido. La dopamina sigue liberándose, pero el estrés constante reduce la sensibilidad de los circuitos de recompensa, haciendo que el esfuerzo se sienta más pesado y la motivación más frágil. En el cuerpo, el sistema musculoesquelético refleja la tensión acumulada. El tono muscular se mantiene elevado, especialmente en cuello, espalda y mandíbula, como resultado de la activación simpática sostenida. Esto explica la aparición de dolores tensionales sin causa mecánica clara. A nivel inmunológico, la inflamación de bajo grado puede empezar a manifestarse como síntomas difusos, mayor susceptibilidad a resfriados, procesos alérgicos más intensos o recuperación lenta tras infecciones leves. La ciencia no lo atribuye a bajas defensas, sino a una regulación inmune menos eficiente. En el metabolismo, el cuerpo continúa priorizando el ahorro energético. La fatiga se vuelve más constante y el ejercicio, incluso moderado, puede sentirse desproporcionadamente demandante. Esta etapa es crítica porque muchas personas ya no identifican el estrés como la causa, lo perciben como así soy ahora.
Desde la fisiología, este es un error comprensible pero peligroso. El cuerpo no ha cambiado de esencia, ha cambiado de contexto. Reconocerlo es clave para evitar que el estrés crónico se consolide como estado permanente en las siguientes semanas. Alrededor del día 23 al 25 bajo estrés crónico, el cuerpo entra en una fase que la ciencia describe como mantenimiento forzado. Ya no hay margen para responder con intensidad creciente, así que el organismo sostiene un nivel constante de activación con el menor gasto posible. A nivel neuroendocrino, el eje HPA puede mostrar una aparente normalización del cortisol en mediciones puntuales, pero esto no indica recuperación. Estudios en cronobiología del estrés muestran que en esta etapa el problema no es el nivel absoluto, sino la pérdida del ritmo. El cortisol deja de subir y bajar de forma predecible a lo largo del día. Esto afecta directamente la energía matutina y la capacidad de desconexión nocturna. En el cerebro, el hipocampo y la corteza prefrontal operan con menor eficiencia sin estar dañados estructuralmente. La neurociencia lo explica como una inhibición funcional. Las redes que requieren calma para rendir no reciben las condiciones necesarias. Por eso, la memoria contextual, la creatividad y la planificación a mediano plazo se sienten apagadas. En el sistema cardiovascular, la presión arterial puede mantenerse moderadamente elevada o mostrar menor descenso nocturno, un patrón asociado a mayor carga cardiovascular a largo plazo. En el sistema digestivo, la microbiota alterada por semanas de estrés puede producir menos metabolitos antiinflamatorios, lo que perpetúa la inflamación de bajo grado y la sensibilidad intestinal. A nivel emocional, aparece un fenómeno frecuente, la hipervigilancia tranquila. La persona no se siente en pánico, pero tampoco en paz. Es un estado de alerta silenciosa que consume recursos sin generar sensación de urgencia. La ciencia conductual señala que este estado es especialmente difícil de detectar porque no duele de forma evidente. En el plano conductual, aumentan las conductas compensatorias, más consumo de cafeína, azúcar o pantallas para sostener el rendimiento. No es falta de disciplina, es el cuerpo buscando atajos energéticos. En esta fase, el estrés ya no empuja con fuerza, pero tampoco suelta. El organismo ha aprendido a funcionar con freno y acelerador presionados a la vez. Si no se introduce recuperación deliberada, este patrón se consolidará al cerrar el mes, condicionando cómo el cuerpo interpreta el mundo incluso cuando el estímulo estresor desaparezca. Alrededor del día 26 al 28, viviendo bajo estrés crónico, el cuerpo comienza a mostrar con mayor claridad los efectos integrados de todo el mes. Desde la fisiología, este periodo no se caracteriza por nuevos síntomas llamativos, sino por la consolidación de un patrón. El organismo ya no está reaccionando al estrés, está funcionando dentro de él. En el sistema nervioso autónomo, el equilibrio entre simpático y parasimpático permanece desplazado hacia la activación. Estudios en neurofisiología muestran que esta dominancia simpática reduce la capacidad de recuperación tras estímulos pequeños, lo que explica por qué tareas simples se sienten desproporcionadamente agotadoras. En el cerebro, la conectividad funcional continúa priorizando la detección de amenazas sobre la exploración. Y la creatividad. La red ejecutiva trabaja con recursos limitados, y la mente tiende a anticipar problemas incluso en contextos neutros. Emocionalmente, esto se traduce en una sensación persistente de tensión de fondo, o en el extremo opuesto, en un embotamiento emocional. Ninguna de las dos es ausencia de emoción. Ambas son estrategias de ahorro energético del sistema nervioso. En el cuerpo, la inflamación de bajo grado puede mantenerse estable, no genera enfermedad aguda, pero sí interfiere con la recuperación tisular, la función muscular y la percepción general de bienestar. A nivel metabólico, la resistencia a la insulina y la tendencia al almacenamiento energético se sostienen, especialmente en la región abdominal, reforzando el círculo entre estrés y disfunción metabólica. En el sistema inmune, la regulación sigue siendo menos eficiente. La respuesta es suficiente para proteger, pero no óptima para restaurar. Conductualmente, muchas personas notan que su motivación depende más de la urgencia que del interés genuino. La ciencia del comportamiento interpreta esto como una consecuencia directa de vivir bajo presión constante. El cerebro responde a lo inmediato, no a lo importante. En esta etapa, el estrés crónico ha redefinido prioridades internas. El cuerpo no está roto, pero sí rigidizado. La buena noticia, según la evidencia científica, es que estos cambios siguen siendo reversibles si se introduce recuperación real. La mala noticia es que, sin intervención, el organismo cerrará el mes asumiendo este estado como referencia. El día 30 no marcará el final del estrés, sino el punto en el que el cuerpo decide si este patrón se queda. Al llegar al día 30 viviendo bajo estrés crónico, el cambio más importante no es un síntoma aislado, sino la lectura global que el cuerpo ofrece sobre su capacidad de adaptación. Desde la ciencia, 30 días no suelen producir daños irreversibles, pero sí dejan una huella clara en la forma en que el organismo regula energía, emoción y recuperación.
En este punto, el eje HPA ha aprendido un patrón: responder rápido y descansar poco. El sistema nervioso autónomo mantiene una preferencia por la activación, y la variabilidad fisiológica sigue reducida, señal de que la flexibilidad biológica está comprometida. En el cerebro, la amígdala conserva un peso desproporcionado frente a la corteza prefrontal, lo que explica por qué, incluso cuando el estímulo estresor disminuye, la mente sigue anticipando problemas. La memoria, la creatividad y la planificación no están dañadas, pero funcionan por debajo de su potencial debido a un entorno interno que no favorece la calma. A nivel metabólico, el cuerpo continúa priorizando el ahorro energético, la resistencia a la insulina, el almacenamiento visceral y la inflamación de bajo grado pueden mantenerse si no se introduce recuperación real. En el sistema inmune la regulación sigue siendo suficiente para defender, pero ineficiente para restaurar completamente. Emocionalmente, muchas personas describen este punto como estar cansado de estar alerta. La ciencia no lo interpreta como debilidad, sino como señal de que los sistemas de estrés han sido usados más tiempo del que fueron diseñados para operar. El aprendizaje clave del día 30 no es que el estrés sea malo, es necesario para la supervivencia, sino que el estrés sin pausas reprograma al cuerpo para sobrevivir, no para vivir. La buena noticia es que según la evidencia, la mayoría de estos cambios son reversibles cuando se reintroducen señales consistentes de seguridad, sueño profundo, respiración lenta, movimiento no competitivo, conexión social y reducción real de la carga cognitiva. El cuerpo no necesita motivación, necesita contexto. Este experimento demuestra que vivir bajo estrés crónico no te rompe, pero sí te encoge. Y según la ciencia, recuperar la salud no empieza eliminando problemas, sino enseñándole al cuerpo que la amenaza terminó. Aquí termina el experimento de 30 días, pero comienza algo más importante: la posibilidad de devolverle a tu sistema nervioso la capacidad de alternar entre activarse cuando hace falta y descansar cuando ya no.